Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Invencible. Soy María Yafal, coach con programación neurolingüística. El día de hoy te voy a platicar sobre el tema de lo que tanto se habla, que es el manejo de la inteligencia emocional. Pero, ¿qué es eso de ser inteligente emocionalmente? Se refiere en algunos conceptos que pudiéramos explicar de pensar más amorosamente y sentir con más inteligencia. Es decir, te vas a permitir abrirte a ese pensar amoroso, a esa vibración amorosa, para que también sientas y tomes conciencia, que hagas uso de tu lógica a través de tu corazón. Vas a permitirte discernir a qué cosas les debes equilibrar el razonamiento y a qué cosas les debes equilibrar la intuición. Y en ese proceso se va a llamar un autodominio. Voy a tener esa capacidad de identificar mis emociones y saber cómo manejarlas. Porque, como tú sabes, no solamente heredas el color de ojos, el tipo de cabello, sino que también heredas las emociones y aprendes desde niño todos esos comportamientos, esos berrinches, esos enojos, esas alegrías, esas bromas, la manera de ser empático, la manera de ser agradable con el otro, lo aprendes desde pequeño. Y traes esa información genética cargada de todos esos comportamientos que mencionamos. Tú traes ciertas creencias desde tu casa, desde tus ancestros, por eso te comportas de esa manera ante el dinero, ante cuestiones de salud y también de cómo te relacionas con las demás personas o cómo tratas a tu pareja. Y aquí se trata una manera de ir aprendiendo sobre cómo puedo ser más inteligente emocionalmente. Pues primero es identificar esa emoción. Conozco a alguien que antes de hablar se detiene y dice: déjame pensar, ¿qué realmente estoy sintiendo? Déjame procesar esa emoción. Y ya que la identifica, entonces sí expresa: en este momento me siento de tal o cual manera. Cuando tú llegas a ese punto de darte tiempo, de darte unos segundos más antes de hablar, de expresar desde cómo te sientes, tus relaciones con los demás cambian. Porque si tú le dices a una persona: no me gusta tu trabajo, no sirves para nada, provocas en la otra persona un daño y un comportamiento de a la defensiva. Si tú llegas hablando desde ti: oye, yo me siento que no estamos llegando al objetivo de la compañía porque tomas estas actitudes, tomas estas otras, y al hacer eso cambia la perspectiva y permites que la otra persona se abra. Y también si lo haces desde la confianza, desde la amistad, porque al final de cuentas es alguien que labora contigo y que te está ayudando a lograr los objetivos de la empresa.
Cuando tú identificas cómo te sientes por el comportamiento de esa otra persona, te permites un mejor diálogo. Una vez que identificaste cómo te sientes, también va a ser muy importante de encauzar determinadas emociones. Sobre todo lo que es la ira, cuando es esa explosión de un alto grado de agresividad hacia el otro, o incluso a veces es hacia ti mismo, te enfureces tanto que te golpeas y dejas de percibir todo el daño que te estás haciendo, hasta después, cuando ya se pasa toda esa adrenalina, te das cuenta que realmente te dañaste las manos o que te golpeaste la cabeza demasiado fuerte, fuiste demasiado agresivo contigo o con los demás. Otra emoción que hay que también encauzar es el terror. El terror es aquel miedo que me paraliza. Quizás te paralice el ver a tu pareja gritando, aventando muebles y no tienes la capacidad de salirte a la calle a pedir auxilio. Es tanto ese terror que te quedas inmóvil, como diciendo, ya me morí, de aquí no me muevo, quiero pasar desapercibido delante de esa persona. Y es tan importante que le enseñes a tus pequeños a dominar ese terror, para que después no llegue alguien y los domine, los someta, los agreda y se queden paralizados. Y no nada más paralizados en ese momento, se van a paralizar su vida. Puede darse el caso de alguien que le tiene tanto miedo a su pareja y no puede salirse de ahí, no puede denunciarlo, y como no puede hacer nada por tanto miedo que siente, empieza a crear acciones, deja de comer, empieza a tomar demasiado y llega a ese límite de tocar fondo. Y si no lo expresa lo que realmente está sucediendo, le va a costar un poquito más de trabajo el recibir esa ayuda. Otra emoción que está, pudiéramos decir, de moda, es la depresión. A mí me sorprende cómo llegan jóvenes de 18, 19 años que se paralizan por una depresión, por una decepción amorosa, por una pérdida material, porque ponen tanto su enfoque, todo su corazón, son capaces de darlo todo, desbordan todo ese amor hacia esa persona, que se les olvida dejar una gotita de amor para sí mismas. Me preocupé tanto por conseguir esa casa o ese vehículo y alguien llega, me lo daña, me lo roba y me deprimo. O estuve tan aferrado a obtener cierto éxito y cierto nivel que cuando lo alcanzo me pierdo, y más si no tengo con quien compartir ese éxito. Cuando llegas a esa montaña y te encuentras solo, que en el camino fuiste perdiendo esas amistades que no te permiten después compartir esa gran vivencia. Otro punto va a ser, encuentra
¿Qué cosas te motivan a hacer los proyectos? ¿Qué es lo que te conecta con la vida, te emociona, te alegra, te hace feliz? Para que eso que vayas a hacer, ese plan que tengas, esas acciones que vayas a emitir, cuando sea necesario retomar tu verdadera razón de ser, tu verdadera razón de por qué estás haciendo eso, ¿qué hay detrás de esa meta? ¿Quién está detrás? Si es amor propio, si es amor a tu familia, si es amor al planeta, a la humanidad. ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva a dar ese paso, a hacer ese viaje, a emprender ese negocio, a estudiar esa carrera? Porque eso va a ser tu motor cuando se presente alguna situación que necesites darle un pequeño giro para poder continuar. Cuando tú ya tienes ese autoconocimiento, entonces sí, a la hora de estar interactuando con otra persona, reconoces inmediatamente la emoción de la otra persona. Ahí en la película que hicieron sobre Patch Adams, hay una escena donde una de las personas le pregunta a la otra, ¿cuántos dedos ves? Y todo el mundo contestaba 4. Hasta que ese actor que representaba a Patch Adams va y se sienta con esa persona de manera posterior a dialogar por qué decía que no eran 4. Y entonces ya le explica que no nada más se enfoque en lo que está aquí cerca, que vea más allá. Cuando tú permites tener una visión más amplia, entonces puedes percibir aquella situación que en ese momento no estás viendo. Así como cuando enfocas una cámara de tu celular, que tú indicas en qué punto quieres que se enfoque. Si enfocas a ese objeto más cercano, es una toma distinta a cuando tú enfocas un objeto mucho más lejano. De esa misma manera ya reconocí mis emociones y puedo entonces, desde observarlo, percibirlo, qué gestos hace, cómo se comporta, incluso a la distancia tú puedes identificar si aquella persona está discutiendo, si a aquella persona le duele algo, como cuando llegan tus hijos de la calle. En cuanto los ves, sabes con la mirada de se puso triste, viene enojado, viene contento, y ya entonces empiezas a dialogar con tus hijos. Y por último ¿cómo vas a manejar esas relaciones con los demás? Es darte la oportunidad de ser empático con los demás, de identificar la emoción del otro. Eso es importante. Hay ocasiones en que realizas una acción que no era tu intención realizarla y que después te la pasas pidiendo disculpas y se te olvida algo. Ponte en los zapatos del otro. ¿Cómo crees que se siente esa persona? ¿Cómo tomó esa persona eso que expresaste? Y no nada más te mantengas en cierto ángulo, sino que te permitas dar el paso y cambiar hacia el otro ángulo. ¿Desde qué perspectiva lo está percibiendo la otra persona? Para que ahora sí puedan llegar a un acuerdo. Dicen por ahí, cuando la emoción, la euforia, el enojo, la ira se eleva, la inteligencia baja. Es decir, perdemos ese razonamiento
esa prudencia propiamente y hacemos cosas que quizás después estemos arrepentidos. Cuando se da, por ejemplo, un proceso de ira, toda la energía fluye hacia las manos, ¿no? Hacia esa defensa, hacia esa agresión. Cuando es miedo, la energía fluye hacia los pies para que puedas correr. O cuando es felicidad, pues te da esa sensación de gratitud, de alegría, de que todo es amor alrededor. Es decir, percibes al mundo de distinta manera. Aquí surge, ¿de dónde aprendemos esa inteligencia emocional? Te vas a sorprender. Lo aprendes y lo pones en práctica todos los días en tu hogar. Analiza. ¿El comportamiento en tu casa es con un buen manejo de inteligencia emocional? ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Si eres la mamá que grita, se desespera, golpea. El otro día me encantó escuchar un concepto que decía: los hijos hay que educarlos con firmeza, pero también edificar. Entonces, primero, edificas, le decían la técnica de Salus. Edificas, pones límites, pones esa firmeza y luego vuelves a edificar. Estoy de acuerdo, por ejemplo, que te tomes un descanso o que comas antes de llegando de la escuela, que comas antes, porque es importante que nutras tu cuerpo. Sin embargo, la tarea se hace de tal horario a tal horario. Cuando es un niño, la tarea se hace a tales horas, con cierta flexibilidad, claro está. Cuando es adolescente, se le amplía el horario, de tal a tal hora. Y lo vas a edificar en el sentido de, cuando tú cumples con esa tarea, tú te formas en ser responsable. Además del aprendizaje que vas a obtener, además de esas habilidades de poner en práctica lo aprendido, vas a aprender sobre todo a ser responsable. Si tú los educas de que su responsabilidad es
acomodar su cama, levantarse, bañarse, y les das las razones y el beneficio de por qué tienen que hacer esas cosas, el niño aprende desde otro ángulo, aprende desde la comprensión, desde el amor. Ya los gritos no funcionan. Para que el día de mañana no tengas un bebé de 40 años siendo un irresponsable, siendo un malcriado contigo, aparte de que lo mantienes, te contesta mal, te agrede, te avienta, te insulta. ¿Dónde quedó esa labor como padre de ser firme en lo que estás diciendo? Porque tienes que hacerlo desde el amor, desde encauzar ese camino cuando están pequeños. Ya de grandes, las bases que les diste se están viendo reflejadas. En otro lugar donde también pones en práctica todos los días inteligencia emocional es en el trabajo. Date cuenta cuál es el trato con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, con los clientes, con los proveedores. Y otro muy común es cuando vas manejando en el tráfico, ¿cómo te comportas? ¿Eres súper amable, vas cediendo el paso o vas con esa actitud de quítate porque ahí te voy? La vida nos da las oportunidades de manejar esa inteligencia emocional. Y ten siempre en claro que tú eres el responsable de tus actitudes. Es decir, todo depende de ti. Desde qué enfoque le des, es hacia dónde quieres llegar. Cuando tú vives inmerso, por ejemplo, en el pasado, en esa tristeza, o cuando tú te vas al otro extremo, hacia el futuro, en esa ansiedad, te pierdes por completo de vivir tu presente, de vivir tu hoy. Déjate de preocupaciones, déjate de tratar de rehacer ese pasado cuando ya no está en tus manos. En tus manos va a estar que del pasado tomes ese aprendizaje que aprendí y qué acciones tengo que hacer diferentes. Y del futuro es, me dejo fluir, me permito confiar de que todo va a ser de la mejor manera para tu bien y para el bien más elevado. Cuando tú tomas actitudes de prefiero callarme que discutir contigo porque ya estoy harta de tantas discusiones, pues sí, vas tapando y va a llegar un punto en que eso se va a desbordar. Se va a convertir como si fuera una olla express que en el momento que explote va a causar un daño mucho mayor. Por eso es importante de reconocer cómo te sientes para que el momento que hables con esa persona lo hagas desde tu sentir. Cuando tú te enojas por alguna situación que te frustraste, que no pudiste lograr, que el resultado no se dio como tú querías, no te dieron ese ascenso, no te dieron ese incremento, ¿cómo actuarías de manera distinta? El tranquilizarte, el darte la oportunidad de hacer una pausa, de tratar de entender qué fue lo que sucedió. Eso te va a permitir que uses tu pasado para sanar esas heridas, pero tu futuro lo vas a usar
para llevar a cabo las acciones que tienes planeadas. Llevar a cabo ese proceso de mejora como persona. Muchas de las veces tratamos a alguien cierto tiempo, después por alguna razón nos distanciamos, y cuando vuelves de nuevo a encontrarte con esa persona, la notas diferente. Sabes que algo cambió, que estuvo haciendo un trabajo interior, un pulir ese diamante, y te sorprende los cambios, la preparación, de cómo fue poco a poco preparándose para recibir ese nuevo proyecto, esa nueva pareja, ese nuevo viaje, esas formas distintas de generar ingresos. Ahí se nota el cambio. Ahí se nota cuando alguien está trabajando ya en su inteligencia emocional. Y comienza a reprogramarte de manera distinta. Por ejemplo, si estás hablando de, es que creo que voy a hacer este viaje, no hablo desde la convicción, estoy convencido que voy a lograr esto. Incluso cuando vas a pedir trabajo, si tú dices, estoy convencido de que soy la persona más adecuada, aunque no tengas la experiencia y toda la serie de requisitos que estaba solicitando el reclutador, claro que se sorprende con tu seguridad, porque en eso se van a enfocar. ¿Cómo te manejas? ¿Cómo te vendes? También otra palabra, cuando a veces hablamos de que tenemos muchos problemas, dándole un enfoque sería, tengo diferentes retos y tengo diferentes alternativas para solucionar. Le pido al universo, a Dios, que me conecte con las personas correctas para llegar a solucionar eso, para dar ese paso hacia donde yo quiero llegar. Es eliminar esa palabra de voy a tratar a ver si llego a la cita, voy a intentar a ver si coincidimos en esta semana para vernos, a tratar, o vas a hacer todo lo posible para que se dé. Te comprometiste a asistir a cierta reunión, hazlo, no de último momento te inventes cualquier pretexto para no hacerlo. Mantente firme en lo que decidiste hacer y que no sea por falta de disciplina, por falta de seguimiento, por flojera, el que no lo lleves a cabo. Y cuando tú en algunas ocasiones le estás dando demasiado vueltas a un asunto, haz un alto, porque el estar piense lo mismo, te va a causar que te atasques en esa situación. No vas a poder avanzar con esa misma facilidad a que si tú haces una pausa y dices, momento, ya pensé demasiado en esto, me despejo y luego desde la tranquilidad fluyen las ideas cuando te estás bañando, cuando estás disfrutando un paisaje, cuando estás observando el mar, llegan esas ideas creativas. Y si tú eres una persona que se enoja con toda la facilidad del mundo, trabaja con tu respiración, pero hazla lo más lento que puedas. Respira profundo, disfruta esa respiración para que permitas que tu energía se desacelere, es decir, se pause también. Y por el contrario, si eres una persona que muy fácilmente se entristece, se deprime, entonces que tu respiración sea un poquito más acelerada. Hazlo intencionalmente, de respirar más rápido para que te energetices. Y haz la prueba y vas a ver qué bien te funciona. Te agradezco, veo tus palabras, escucho tu abrazo y siento tu sonrisa.
Gracias.